Las estrellas se veían apacibles desde el puente de la nave terrestre Harmony, mientras el capitán Jake Morrison observaba cómo los colores arremolinados del hiperespacio se desvanecían en el espacio normal. Habían pasado 3 años desde que entró por primera vez en territorio alienígena, con solo esperanza y el deseo de hacer amigos por toda la galaxia. La vista exterior mostraba la enorme estación espacial llamada Consejo Prime, donde representantes de docenas de especies alienígenas se reunían para discutir comercio y política. Jake se ajustó el uniforme azul y caminó hacia la sala de reuniones donde se llevarían a cabo las negociaciones de hoy. Su tripulación llevaba meses trabajando para preparar un nuevo acuerdo comercial que beneficiaría tanto a los humanos como al Imperio Zalfariano. Los Zealarianos eran criaturas altas con gruesas escamas que cubrían sus cuerpos y ojos que brillaban rojos en la oscuridad. Su ejército controlaba la mayor parte de la parte oriental de la galaxia mediante el miedo y la fuerza bruta. El almirante Krax esperaba en la sala de conferencias con su habitual sonrisa burlona. El líder zalteriano medía casi 2,5 metros, y sus escamas reflejaban las luces de la sala como metal pulido. Había estado librando guerras durante más de 200 años y consideraba a la mayoría de las demás especies como herramientas útiles o como obstáculos molestos. Cuando Jake entró en la habitación, el almirante Krax emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero que sonó más como metal rechinando. «El niño humano regresa con más regalos para sus superiores», dijo el almirante CRE con su voz áspera. «Qué generosa oferta trae hoy, capitán Morrison. Quizás desee darnos más suministros médicos gratuitos o tal vez sistemas estelares enteros». Jake sonrió y activó la pantalla holográfica que mostraba la última propuesta de la Tierra. El acuerdo daría a los zalterianos acceso a tecnología agrícola humana que podría alimentar a miles de millones de personas. A cambio, la Tierra solo pedía un paso seguro por el espacio ceterano y el derecho a establecer pequeños puestos comerciales en 3 mundos menores. El acuerdo favorecía considerablemente a los alienígenas, pero Jake creía que la amabilidad eventualmente conduciría a una amistad duradera. «Queremos ayudar a su gente a cultivar más alimentos», explicó Jake con paciencia. «Nuestros científicos han desarrollado cultivos que pueden crecer en casi cualquier entorno. Estas plantas podrían acabar con el hambre en docenas de sus mundos. Solo pedimos la oportunidad de establecer centros comerciales pacíficos». El almirante Krax estudió la propuesta con ojos calculadores. La tecnología humana era realmente valiosa y podría resolver la escasez de alimentos que había asolado a las colonias exteriores durante décadas. Sin embargo, solo sentía desprecio por estas criaturas blandas que regalaban tales premios por casi nada a cambio. «Su especie confunde», dijo lentamente el almirante humano Kree. «Cualquier otra raza exigiría el pago en medallas raras o alianzas militares. En cambio, piden el derecho a construir tiendas donde probablemente regalarán más regalos. ¿Son todos los humanos tan insensatos o solo son diplomáticos?» Mientras tanto, en otra parte de la galaxia, la doctora Lisa Park trabajaba hasta altas horas de la noche a bordo de la estación de investigación Nuevos Horizontes. La estación orbitaba una pequeña luna donde varias especies alienígenas acudían para recibir tratamiento médico que solo los médicos humanos podían brindar. Lisa había pasado los últimos 5 años estudiando biología alienígena y desarrollando curas para enfermedades que habían matado a millones en toda la galaxia. Su último proyecto consistía en tratar una plaga que afectaba a las criaturas insectoides llamadas el colectivo colmena. Estos seres vivían en enormes ciudades subterráneas y compartían una mina grupal controlada por su reina mina, Thatch. La plaga ya había matado grupos enteros de colmenas y amenazaba con propagarse a otras especies. «Ordenador, muéstrame los últimos resultados de las pruebas». Lisa explicó que, mientras examinaba muestras de tejido bajo el microscopio, la enfermedad atacaba el sistema nervioso que conectaba a los miembros de la colmena con su conciencia colectiva. Sin esta conexión, las criaturas se confundían y morían en cuestión de días. Lisa había trabajado durante meses para desarrollar un tratamiento basado en la investigación del sistema inmunitario humano. Su gran avance llegó cuando se dio cuenta de que los anticuerpos humanos podían modificarse para combatir la enfermedad alienígena. La cura salvaría millones de vidas de colmenas y le costaría a la Tierra solo tiempo y esfuerzo. El ingeniero Sam Collins se unió a Lisa en el laboratorio. Llevaba un bloc de datos lleno de informes de varias misiones de ayuda por toda la galaxia. Sam había diseñado sistemas de purificación de agua que llevaban agua potable a más de 50 mundos. Su último proyecto consistía en crear fuentes de energía sostenibles para colonias que no podían permitirse tecnología alienígena costosa. La República Ateriana acaba de enviar otra solicitud de ayuda,
le dijo Samalisa mientras se sentaba en una estación de trabajo cercana. Sus operaciones mineras en Cap 7 están contaminando el suministro de agua local. Quieren que solucionemos el problema gratis, mientras ellos se quedan con todas las ganancias de las minas. Los ateteranos eran seres hechos de energía pura que podían tomar forma física cuando era necesario. Parecían pacíficos y sabios, pero en secreto manipulaban a otras especies para su propio beneficio. Alto Consejero Beltar L. Su gobierno desde una ciudad de cristal que flotaba en el espacio entre dimensiones. Los ayudaremos de todos modos, respondió Lisa sin levantar la vista de su trabajo. La gente se está enfermando por el agua contaminada. No podemos ignorar el sufrimiento solo porque los ateteranos se estén aprovechando de nuestra generosidad. Sam asintió, pero se sintió abrumado por las interminables solicitudes de ayuda gratuita. Cada semana llegaban nuevas peticiones de ayuda de toda la galaxia. Naves humanas entregaban comida a colonias hambrientas mientras los gobiernos alienígenas gastaban su dinero en armas. Médicos humanos trataban enfermedades que los científicos alienígenas ignoraban mientras estos mismos. Los alienígenas vendían descubrimientos médicos humanos para obtener enormes ganancias. En la Tierra, el almirante Corenees se encontraba en el centro de mando de lo que la mayoría creía que era el modesto cuartel general de defensa de la Tierra. El público conocía la pequeña flota terrestre de 300 naves de exploración e investigación. Desconocían las vastas instalaciones subterráneas ocultas bajo las grandes ciudades o los astilleros secretos construidos dentro de asteroides huecos. La almirante Hayes revisó informes de estaciones de monitoreo del espacio profundo que oficialmente no existían. Estos puestos avanzados ocultos observaban los movimientos militares alienígenas y registraban cada detalle de la tecnología extranjera. Lo que la galaxia veía como debilidad humana era en realidad una cuidadosa preparación para un futuro incierto. Informe de situación, comandante. La almirante Hayes le dijo al joven oficial de la estación de comunicaciones. Todas las estaciones de monitoreo reportan actividad normal. Almirante, respondió el oficial. Los cealarianos están construyendo 12 nuevas naves de guerra en el sistema de cráteres. El colectivo Colmena ha aumentado las patrullas a lo largo de su frontera con la República Ateterana. Número de amenazas inmediatas para las colonias humanas. La almirante Hayes había pasado 30 años construyendo las defensas secretas de la Tierra, manteniendo la apariencia de una civilización pacífica. Sabía que la amabilidad sin fuerza era una invitación a la explotación. La pregunta no era si la actitud alienígena hacia la humanidad cambiaría, sino cuando los humanos se verían obligados a revelar sus verdaderas capacidades. La galaxia veía a la Tierra como una especie generosa pero ingenua que regalaba valiosos recursos a cambio de vacías promesas de amistad. Estaban equivocados sobre la naturaleza humana, pero acertados sobre la generosidad humana. Lo que no comprendían era que la amabilidad y la fuerza no eran rasgos mutuamente excluyentes. El capitán Morrison terminó sus negociaciones con el almirante Krex y se preparó para regresar a su nave. El acuerdo comercial se había firmado con términos que favorecían enormemente al imperio cealario. La Tierra proporcionaría tecnología agrícola avanzada y suministros médicos. Aunque recibía a cambio solo derechos comerciales limitados, Mientras Hake caminaba por los pasillos del consejo principal, se cruzó con representantes de docenas de especies alienígenas. La mayoría lo ignoró por completo, mientras otros susurraban entre ellos sobre los insensatos humanos que parecían ansiosos por regalarlo todo. Ninguno de ellos sospechaba que bajo la apacible apariencia de la Tierra se escondía una fuerza cuidadosamente escondida que podría reestructurar el equilibrio de poder en toda la galaxia. La armonía se desvaneció. El Consejo Principal traía noticias de otra negociación exitosa que ayudaría a los mundos alienígenas sin pedir mucho a cambio. Tras ellos, la gran estación espacial continuaba su eterna rotación entre las estrellas mientras los líderes alienígenas planeaban nuevas formas de explotar la generosidad humana. No tenían ni idea de que su tiempo de ventaja se agotaba lentamente. La alerta de emergencia llegó a la flota diplomática terrestre mientras el capitán Ben Wright revisaba los manifiestos de suministros en sus aposentos a bordo de la nave de rescate Guardián. El mensaje provenía directamente de la red galáctica de respuesta a emergencias y tenía la máxima prioridad posible. La tierra primaria de Terara se estaba agotando y 2 millones de colonos celfarianos necesitaban una evacuación inmediata. Ben corrió al puente, donde su tripulación ya se preparaba para una salida de emergencia. La estrella planetaria había liberado una erupción solar inesperada que destruiría la atmósfera en 6 días. Sin una intervención inmediata, todos los seres vivos de la superficie se asfixiarían o morirían quemados por la exposición a la radiación.
Pongan rumbo a la máxima velocidad de la Tierra primaria, ordenó Ben mientras ocupaba su puesto en la silla del capitán. Contacten con todas las naves terrestres disponibles en el sector y díganles que nos reunamos allí con todo el equipo de terraformación que puedan transportar. La Guardián llevaba suficientes suministros de emergencia para ayudar a miles de personas, pero 2 millones de refugiados requerirían una operación de rescate masiva. Ben envió mensajes a todas las naves humanas en un radio de 3 días de viaje, solicitando asistencia inmediata. En cuestión de horas, 12 naves terrestres cambiaron de rumbo hacia el mundo moribundo. La DRA. Lisa Park recibió la llamada de emergencia mientras atendía a pacientes en la estación Nuevo Horizonte. Su experiencia médica sería crucial para tratar la enfermedad por radiación y otras lesiones. Durante la evacuación, empacó su equipo más avanzado y abordó la veloz nave de mensajería Messenger, que podía llegar a Terara. El punto culminante de Terra Prime llega en 2 días. El ingeniero DOT, Sam Collins, dirigió un equipo de especialistas en terraformación que trajeron procesadores atmosféricos y sistemas portátiles de soporte vital. Estas máquinas podían crear aire respirable en zonas seguras donde los colonos podían sobrevivir hasta que se completara la evacuación permanente. La tecnología representaba años de investigación humana, donada gratuitamente para salvar vidas extraterrestres. DOT. Cuando la flota de rescate terrestre llegó a Terra Prime, la situación era peor de lo esperado. Los escudos planetarios ya habían comenzado a fallar bajo la radiación solar y las temperaturas subían rápidamente. Las naves de evacuación celteranas permanecían vacías en órbita porque sus comandantes se negaban a arriesgarse a entrar en la peligrosa atmósfera. DOT. El capitán Wright contactó de inmediato con el comandante de la flota celterana, quien pareció sorprendido de que los humanos hubieran llegado tan rápido. El almirante Vex era un oficial más joven que Krex, pero compartía el mismo desprecio por lo que consideraba una debilidad humana. ¿Por qué has venido?, preguntó el almirante Vex durante su comunicación. Este es territorio cealtario y no solicitamos ayuda de especies inferiores. Estamos aquí para ayudar a salvar a su gente, respondió Ben con calma. Nuestras naves pueden operar con seguridad en el campo de radiación y contamos con equipo para proteger a los colonos durante la evacuación. El almirante Vex rió con dureza. ¿Creen que su primitiva tecnología humana es superior a la ingeniería zariana? Nuestras naves son más avanzadas que cualquier cosa que su especie haya construido jamás. ¿Entonces por qué no las usan para salvar a sus propios colonos?, preguntó Ben en voz baja. La pregunta quedó en el aire mientras el almirante Vex se esforzaba por encontrar una respuesta que no admitiera las limitaciones ceterianas. Finalmente, autorizó, a regañadientes, la operación de rescate humano. Ben lideró la primera oleada de naves de rescate hacia la atmósfera del planeta, mientras las alarmas de radiación emitían advertencias por toda la flota. Las naves terrestres desplegaron sus escudos y comenzaron a buscar supervivientes en las ciudades coloniales. Lo que encontraron fue caos, ya que millones de zalfarianos intentaban llegar a los puntos de evacuación con transporte limitado. El Dr. Park instaló puestos médicos de emergencia cerca del puerto espacial principal, donde los colonos heridos recibían tratamiento por exposición a la radiación. Muchos celarianos nunca habían visto médicos humanos y parecieron sorprendidos cuando estos alienígenas trabajaron incansablemente para salvarles la vida sin pedirles dinero ni favores a cambio. Sam Collins dirigió equipos que instalaron procesadores atmosféricos en las ciudades coloniales. Estas máquinas crearon zonas seguras donde los cealtarianos podían respirar aire limpio mientras esperaban el transporte a la órbita. Los humanos trabajaron sin descanso durante 3 días seguidos para salvar todas las vidas posibles. La evacuación superó todas las expectativas. Las naves terrestres transportaron a 2,3 millones de celfarianos a un lugar seguro a bordo de naves diseñadas para un número mucho menor. Los humanos compartieron su propia comida y agua con los refugiados mientras dormían en pasillos para hacer espacio a las familias alienígenas. El capitán Wright se sintió exhausto pero satisfecho cuando la última nave de transporte abandonó el planeta moribundo. Todos los colonos zarianos se habían salvado, junto con la mayor parte de su equipo y suministros esenciales. La operación de rescate le había costado a la Tierra millones de créditos y casi había agotado los suministros médicos de emergencia de 3 sectores. La flota humana regresó al espacio zariano, esperando gratitud y quizás algún reconocimiento por su exitosa misión de rescate. En cambio, encontraron al almirante Krex esperando con un grupo de batalla de 30 naves de guerra y una declaración que conmocionó a todos los humanos presentes. Por orden del alto mando cealariano, el sistema está ahora bajo ocupación militar. El almirante Krex anunció durante una transmisión a todas las naves de la zona,
el planeta Terra Prime ha sido designado como base militar avanzada para la expansión imperial. El capitán Wright no podía creer lo que oía. Almirante, se refiere al mismo mundo que acabamos de evacuar. Los colonos que salvamos son los que vivían allí. Los colonos eran débiles y se mostraron incapaces de defender su territorio, respondió Krex con frialdad. El Imperio Zalfariano reclama este sistema por derecho de fuerza superior. Los anteriores habitantes ya no son bienvenidos aquí. Ben observó con creciente ira cómo las naves de guerra zulfarianas tomaban posiciones alrededor del planeta muerto y comenzaban a desplegar equipo militar. Los 2 millones de personas por quienes su flota había arriesgado todo para salvar ahora eran refugiados sin hogar porque su propio gobierno consideraba la evacuación como abandono. Esto está mal, dijo Ben durante su última comunicación con el almirante Krex. Salvamos a tu gente y ahora les estás robando su hogar. La risa de Krex llenó el canal de comunicación. No salvaste nada, humano. Simplemente retrasaste lo inevitable. Los débiles no merecen protección, y los fuertes toman lo que necesitan. Así es como funciona la galaxia, y tu especie aprenderá esta lección con el tiempo. La noticia del apogeo de Terara llegó al Consejo Galáctico en cuestión de días, donde se convirtió en tema de acalorado debate. El embajador humano Frank Moore exigió justicia. Los colonos desplazados y el castigo por la ocupación militar cealariana. Su discurso cayó en oídos sordos, ya que otras especies apoyaban a los cealarios o permanecían neutrales. El alto consejero de la República Ateterana ofreció palabras de compasión sin sentido, mientras admiraba en secreto la eficiencia cealariana. La reina Mzach sugirió que los humanos habían interferido en los asuntos internos zarianos y no merecían consideración. El Consejo votó por no tomar ninguna medida más allá de enviar una carta formal de preocupación. El capitán Morrison observó los procedimientos del Consejo desde la galería diplomática y sintió un escalofrío en el pecho. 3 años de paciente negociación y generosa ayuda no le habían valido a la humanidad más que desprecio. Los alienígenas veían la amabilidad como debilidad y la generosidad como estupidez. La DRA. Park regresó a su estación de investigación con informes de funcionarios cealarios que vendían suministros médicos humanos en el mercado negro. Los tratamientos de radiación que había proporcionado gratuitamente se distribuían al mejor postor, mientras que los pacientes originales no recibían atención de seguimiento. Sam Collins descubrió que sus procesadores atmosféricos habían sido desmantelados para extraer componentes valiosos y vendidos a fabricantes de armas. La tecnología diseñada para crear entornos seguros para respirar se estaba convirtiendo en sistemas de guerra química en la Tierra. El almirante Hayes leyó los informes con creciente preocupación. El incidente de Terres Prime marcó un nuevo nivel de arrogancia alienígena hacia los esfuerzos humanos. La operación de rescate había salvado más de 2 millones de vidas. Pero los zarianos lo vieron como una prueba de que los humanos eran sirvientes útiles, no iguales. El patrón se repetiría por toda la galaxia a medida que la generosidad humana se enfrentaba a la explotación alienígena. Cada acto de bondad sería recompensado con robo o traición. Cada ofrecimiento de amistad sería respondido con demandas de más asistencia gratuita. Sin embargo, bajo la superficie, algo más se agitaba. En instalaciones secretas y bases ocultas a lo largo del espacio humano, los líderes militares comenzaron a plantearse preguntas difíciles sobre la sabiduría de la generosidad ilimitada. La galaxia había decidido interpretar la bondad humana como debilidad y la paciencia humana como miedo. Estaban a punto de descubrir cuán erróneas podían ser sus suposiciones. Los insultos seguían acumulándose como escombros de una nave destrozada a medida que pasaban los meses tras la principal traición del terror. La DRA. Linda Foster hizo el descubrimiento que cambiaría las comunicaciones galácticas para siempre mientras trabajaba en su laboratorio en la Estación Europa. Había pasado 2 años desarrollando una nueva forma de mensajería más rápida que la luz, capaz de enviar señales a través de la galaxia en minutos en lugar de días. El gran avance se produjo cuando Linda se dio cuenta de que las partículas cuánticas podían sincronizarse a grandes distancias utilizando matemáticas desarrolladas por humanos que los científicos alienígenas nunca habían considerado. Su dispositivo de comunicación era lo suficientemente pequeño como para caber en un maletín, pero lo suficientemente potente como para conectar 2 puntos cualesquiera en el espacio conocido. Al instante, Linda presentó su descubrimiento al Consejo Científico Galáctico, convencida de que una mejor comunicación ayudaría a prevenir guerras y malentendidos entre especies. La tecnología podría advertir a colonias distantes de peligros inminentes o coordinar misiones de rescate en múltiples sistemas estelares. Se ofreció a compartir los planes libremente con todas las especies miembro.
La delegación de Ethereum parecía muy interesada en la presentación de Linda y formuló preguntas detalladas sobre el proceso de sincronización cuántica. El alto consejero Beltar solicitó personalmente copias de todos los datos de la investigación, alegando que la República Ateriana quería ayudar a mejorar el diseño. Linda con gusto proporcionó todo, incluyendo sus notas personales y fórmulas matemáticas. 3 semanas después, la República Ateterana anunció su asombroso avance en las comunicaciones galácticas. Afirmaron que sus científicos habían desarrollado tecnología de mensajería cuántica tras años de minuciosa investigación. Los ateteranos comenzaron a vender dispositivos de comunicación a otras especies, obteniendo enormes ganancias. Aunque el nombre de Linda nunca se mencionó, cuando Linda protestó por el robo, los funcionarios del Consejo le dijeron que las ideas pertenecen a quien pueda aprovecharlas al máximo. Los ateteranos tenían una capacidad de fabricación superior y redes comerciales establecidas, por lo que merecen beneficiarse de la tecnología. Las quejas humanas sobre la propiedad intelectual fueron desestimadas como las quejas de una especie primitiva que no entendía la economía galáctica. El teniente comandante Rick Stone enfrentó una traición similar cuando sus innovaciones en la minería de asteroides fueron robadas por el Colmena. Rick había desarrollado nuevas técnicas de perforación que permitían extraer metales raros de los asteroides sin dañar los valiosos cristales que a menudo se encuentran en su interior. Sus métodos aumentaron la producción minera en un 300%, a la vez que redujeron el daño ambiental. Rick demostró sus técnicas en la conferencia anual del Consorcio de Minería Galáctica, donde cientos de especies enviaron representantes para aprender sobre nuevos métodos de extracción. La presentación fue grabada y transmitida a través de la galaxia se convirtió en un ejemplo de la disposición humana a compartir tecnología beneficiosa. La reina Minzak asistió a la conferencia a través de uno de sus representantes de drones y expresó gran interés en las innovaciones de Rick. Solicitó permiso para visitar las operaciones mineras humanas para comprender mejor las técnicas. Rick dio la bienvenida a los observadores de la colmena y pasó semanas enseñándoles cada detalle de su proceso. El Colmena colectivo inmediatamente comenzó a utilizar los métodos de Rick en sus propias operaciones mineras, pero se negó a reconocer el origen humano de la tecnología. Cuando otras especies preguntaron sobre la drástica mejora en la eficiencia de la minería de la colmena, se les dijo que las técnicas se habían desarrollado mediante la inteligencia colectiva durante muchas generaciones. Rick descubrió el robo cuando intentó patentar sus innovaciones a través de la Oficina Galáctica de Patentes. Su solicitud fue rechazada porque el Colmena colectivo ya había registrado técnicas idénticas 6 meses antes. Los burócratas explicaron que el registro previo prevalecía, independientemente de quien inventara la tecnología. El patrón de explotación se volvió rutinario en el espacio humano a medida que las especies alienígenas aprendieron que los humanos compartirían cualquier cosa si se les pedía. Con cortesía, expertos agrícolas humanos enseñaron métodos agrícolas avanzados que luego se utilizaron para socavar las exportaciones de alimentos humanos. Investigadores médicos humanos proporcionaron curas para enfermedades alienígenas solo para ver cómo sus descubrimientos se vendían a precios inflados a las mismas especies a las que pretendían ayudar. La capitana María López experimentó la humillación diaria de los comerciantes humanos en la estación comercial Nexus 7. La enorme instalación sirvió como punto de encuentro neutral donde docenas de especies realizaban negocios con relativa seguridad. Las naves humanas debían someterse a exhaustivas inspecciones, mientras que las naves alienígenas pasaban por el control de seguridad con mínimos controles. María observó a los inspectores cealtarianos abordar su carguero, la promesa de la Tierra, por tercera vez en 2 días. Afirmaban buscar armas de contrabando, pero todos sabían que buscaban un valioso cargamento para confiscar con diversos pretextos. Los suministros en la bodega de María eran equipo médico con destino a campos de refugiados, pero los inspectores trataron cada caja como potencialmente peligrosa. «Abran todos los contenedores para inspección», exigió el comandante Bex mientras sus tropas se dispersaban por la bodega de carga. Se sabe que las naves humanas ocultan tecnología ilegal tras suministros médicos. María no tuvo más remedio que obedecer mientras los ceterianos revisaban su cargamento con deliberada lentitud. Dañaron el embalaje y contaminaron el equipo estéril mientras afirmaban proteger la seguridad galáctica. La mitad de sus valiosos suministros médicos estarían arruinados para cuando terminaran su supuesta inspección. Escenas similares se repetían a diario en Nexus 7, donde los comerciantes humanos se enfrentaban a una discriminación que habría causado disturbios si se hubiera aplicado a cualquier otra especie. Los funcionarios alienígenas justificaron el acoso alegando que los humanos eran engañosos por naturaleza y requerían una vigilancia cuidadosa. Se ignoró el hecho de que nunca se había encontrado una nave humana transportando contrabando real.
El punto de inflexión llegó cuando la colonia de descanso de Haven fue atacada por invasores de la colmena que buscaban un botín fácil. El pacífico asentamiento de investigación albergaba a 800 humanos que dedicaban su tiempo a desarrollar nuevas técnicas agrícolas para alimentar a las poblaciones hambrientas de toda la galaxia. El gobernador Paul Richards había liderado la colonia durante 5 años y la había convertido en un modelo de agricultura sostenible. El ataque se produjo sin previo aviso. 12 naves colmena abandonaron el hiperespacio y comenzaron a desembarcar tropas por toda la colonia. Los asaltantes no estaban interesados en la conquista ni la expansión territorial. Querían robar los valiosos datos y equipos de investigación que los humanos habían desarrollado durante años de minucioso trabajo. Paul intentó negociar con el comandante de la colmena, explicándole que la investigación de la colonia estaba disponible gratuitamente para cualquier especie que la solicitara. Las técnicas agrícolas que habían desarrollado podrían ayudar a alimentar a miles de millones de personas, incluyendo las poblaciones de colmenas que sufrían escasez de alimentos. El comandante de la colmena desestimó las palabras de Paul con chasquidos que pasaron por risas. Entre las criaturas insecto, los humanos son débiles y no merecen nada, dijo el alienígena a través de su traducción. Los fuertes toman lo que necesitan de los débiles. Esta es la ley natural. La masacre que siguió duró 3 horas, mientras los asaltantes de la colmena recorrieron la colonia destruyendo todo lo que no podían robar. Murieron 43 humanos, incluyendo 12 niños que asistían a la escuela de la colonia. Los supervivientes observaron con impotencia cómo años de investigación eran robados o destruidos. La DRA. Park y su equipo, la nave de la estación Nuevo Horizonte, también llegó, tarde para evitar la tragedia, pero a tiempo para atender a los supervivientes heridos. Encontró a Paul Richards apenas con vida en las ruinas del centro de investigación donde había intentado proteger los núcleos de datos de la colonia. Sus últimas palabras antes de perder el conocimiento fueron sobre los niños que habían muerto por el crimen de ser humano en una galaxia que consideraba la amabilidad una debilidad. La respuesta del Consejo Galáctico a la masacre del resto de Haven fue todo lo que los humanos esperaban de la justicia alienígena. Tras 3 semanas de deliberación, emitieron un comunicado formal expresando su preocupación por las acciones militares no autorizadas en espacio neutral. El colectivo Colmena fue multado con 50.000 créditos por violar los límites territoriales. La multa fue inferior al coste de una sola nave de guerra de la colmena y se pagó de inmediato sin admitir ninguna irregularidad. La reina Mzach emitió un comunicado afirmando que los asaltantes habían actuado sin autorización y que serían disciplinados según la ley de la colmena. Todos sabían que esto significaba que los asaltantes que triunfaran serían recompensados, mientras que los caídos serían olvidados. El capitán Morrison asistió a la sesión del consejo donde descansan los refugios. Se discutió el caso y sintió que algo moría en su interior al escuchar a los representantes alienígenas justificar los asesinatos en masa. 3 años de trabajo diplomático le habían enseñado que la galaxia funcionaba según el principio de que la fuerza justificaba. Los humanos eran tolerados solo mientras permanecieran útiles e inofensivos. En la Tierra, la almirante Hayes recibió los informes finales del resto del refugio y tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica. Activó un sistema de comunicación que oficialmente no existía y envió un mensaje codificado a los comandantes militares a través del espacio humano. El mensaje contenía solo 3 palabras, pero todos los destinatarios entendieron su significado a la perfección. La máscara se estaba desprendiendo, y la galaxia estaba a punto de descubrir cómo eran los humanos cuando dejaron de fingir inofensividad. 43 colonos muertos habían pagado el precio del intento de la humanidad de ganarse la amistad a través de la amabilidad. Su sacrificio no sería olvidado y definitivamente no quedaría sin respuesta. La era de la paciencia humana estaba llegando a su fin y algo mucho más peligroso estaba a punto de ocupar su lugar. La reunión de emergencia tuvo lugar en una habitación que no aparecía en ningún plano oficial de construcción en las profundidades de las montañas de Colorado. La almirante Karen Hayes se encontraba ante una mesa de líderes militares que habían pasado décadas preparándose para este preciso momento. El Comando de la Sombra había sido el secreto mejor guardado de la Tierra desde el primer contacto con especies alienígenas, y ahora su paciencia finalmente se estaba agotando. El general Frank Miller fue el primero en hablar mientras las pantallas holográficas mostraban la información más reciente. Informes de toda la galaxia. Sus fuerzas especiales habían estado observando instalaciones militares alienígenas durante años, disfrazados de contratistas civiles y trabajadores humanitarios. Lo que habían descubierto habría impactado a los alienígenas que creían comprender las capacidades humanas. El Imperio Cealarion tiene 47 bases militares importantes repartidas en 12 sistemas estelares, informó Frank con voz tranquila.
Su flota consta de 8.000 naves de combate, desde cruceros de patrulla hasta acorazados pesados. En teoría, su ejército parece formidable, pero nuestro análisis muestra debilidades críticas en sus estrategias defensivas. La DRA. Rachel Clark activó otra pantalla que mostraba especificaciones técnicas detalladas que ningún alienígena habría creído que los humanos poseyeran. Su división de investigación de armas avanzadas había estado aplicando ingeniería inversa a tecnología alienígena durante décadas, desarrollando mejoras que superaban los diseños originales. La galaxia creía que los humanos eran primitivos y dependían de la generosidad alienígena para obtener tecnología avanzada. Hemos analizado y mejorado con éxito todos los principales sistemas de armas que utilizan actualmente las potencias galácticas. Rachel explicó, nuestras armas de rayos de partículas son un 30% más eficientes que los diseños zarianos. Nuestros generadores de escudos pueden resistir fuerzas que destruirían cualquier sistema de defensa alienígena conocido. Y lo más importante, nuestra capacidad de fabricación supera cualquier sospecha alienígena. El comandante Steve Johnson representaba a la flota fantasma que había estado operando en secreto desde los inicios de la exploración espacial humana. Sus naves podían desplazarse entre dimensiones, haciéndolas invisibles a todos los sistemas de sensores conocidos. Durante 20 años, estas naves habían estado cartografiando territorios alienígenas y registrando secretos militares sin ser detectadas. Actualmente tenemos 47 naves fantasma desplegadas en todo el espacio alienígena, informó Steve. Han estado monitoreando las comunicaciones enemigas y los movimientos de tropas mientras preparan planes de ataque detallados para cada instalación importante. Los alienígenas no tienen ni idea de que están siendo vigilados. El almirante Hayes escuchaba cada informe mientras estudiaba las exhibiciones tácticas que mostraban el verdadero alcance de la preparación militar humana. La galaxia veía la pequeña flota de naves de exploración y estaciones de investigación de la Tierra como evidencia de la debilidad humana. No tenían ni idea de que la humanidad poseía más de 15.000 naves de combate ocultas en campos de asteroides y dimensiones de bolsillo, accesibles solo mediante tecnología desarrollada por los humanos. La masacre de Avengers Rest nos ha dado la justificación que necesitamos, dijo el almirante Hayes en voz baja. Durante 60 años, hemos intentado construir relaciones pacíficas con especies alienígenas. Ellas han respondido a nuestra especie. El robo, la traición y el asesinato eran comunes. El tiempo de la paciencia había terminado. La sala quedó en silencio mientras todos comprendían la magnitud de lo que se estaba discutiendo. La humanidad estaba a punto de abandonar su rol como la generosa ayuda de las galaxias y revelar su verdadera naturaleza como especie capaz de defenderse. Los alienígenas, que se habían acostumbrado a explotar la buena voluntad humana, estaban a punto de recibir una sorpresa muy desagradable. El capitán Morrison fue llamado de sus funciones diplomáticas y recibió nuevas órdenes que habrían parecido imposibles tan solo unos días antes. Su nave, la Harmony, continuaría operando como nave diplomática mientras coordinaba en secreto la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Los alienígenas verían a su humano útil favorito hasta el momento en que sus mundos se apagaran. Mientras tanto, a lo largo de la galaxia, el personal humano comenzó a recibir mensajes codificados que activaron años de cuidadosa preparación. La DRA. Morrison, de la estación Nuevos Horizontes, descubrió que sus instalaciones médicas contenían sistemas de armas ocultos capaces de destruir flotas enteras. El ingeniero Sam Collins descubrió que sus proyectos de ayuda humanitaria habían estado mapeando en secreto la infraestructura alienígena para objetivos militares. Punto. La transformación comenzó lentamente a medida que las naves e instalaciones humanas revelaban capacidades que no deberían haber existido. La capitana Jenny Adams comandaba lo que los extraterrestres creían que era una simple nave de investigación llamada Discovery, que orbitaba el mundo colmena de Centuri. Su nave parecía estar estudiando fenómenos estelares mientras, en realidad, monitoreaba las comunicaciones militares y el despliegue de tropas de la colmena. Cuando Jenny recibió sus órdenes de activación, la Discovery dejó de fingir inofensiva. Los paneles ocultos se abrieron para revelar conjuntos de armas capaces de romper escudos planetarios. Los sistemas de escáner que parecían diseñados para la investigación científica demostraron repentinamente capacidades de puntería de grado militar. La inocente nave de exploración se convirtió en un instrumento de guerra en menos de una hora. Transformaciones similares ocurrieron en todo el espacio humano a medida que las naves de carga desplegaban sistemas ofensivos y estaciones de investigación. Un CIVAT, Central Transformation and Activity Task Force, y redes defensivas. Los extraterrestres, que se habían acostumbrado a ignorar el potencial militar humano, se vieron repentinamente rodeados de amenazas que jamás habían sospechado.
El primer indicio de la verdadera naturaleza de la humanidad llegó cuando los asaltantes de la colmena intentaron atacar otra colonia humana llamada Nuevo Edén. Los asaltantes esperaban encontrar a los mismos granjeros indefensos que habían masacrado en resto del refugio. En cambio, descubrieron un mundo defendido por naves que se materializaban del espacio vacío sin previo aviso. Naves de la flota fantasma se desplazaban al espacio normal alrededor de la fuerza de ataque de la colmena como fantasmas mortales surgidos de otra dimensión. Los alienígenas no tuvieron tiempo de reaccionar cuando las armas humanas destrozaron sus naves con una eficacia devastadora. 12 asaltantes de la colmena fueron destruidos en menos de 3 minutos, mientras que los defensores humanos sufrieron 0 bajas. Los supervivientes que lograron escapar trajeron noticias que conmocionaron a los líderes colectivos de la colmena. Los humanos poseían tecnología militar que superaba cualquier otra en el arsenal de la colmena. Naves que podían aparecer y desaparecer a voluntad, habían convertido una simple incursión en una masacre. Las especies que la reina Mina Zach había descartado como presas inofensivas se habían revelado como depredadores ápice. Las fuerzas especiales del general Miller comenzaron a aparecer en mundos alienígenas con equipo y entrenamiento que los hacían casi imparables. Estos no eran los pacíficos humanos que los servicios de inteligencia alienígena habían estado monitoreando durante décadas. Eran guerreros entrenados en entornos que exterminarían a la mayoría de las especies alienígenas y equipados con tecnología que parecía imposible en el mundo ateerano de Crystal Prime. Un equipo de soldados humanos se infiltró en el centro de datos principal que almacenaba tecnología de comunicación robada. Se suponía que la instalación era inexpugnable, con barreras de energía y defensas automatizadas que podían detener cualquier intento de infiltración conocido. Los humanos atravesaron los sistemas de seguridad como si no existieran. El alto consejero recibió informes del allanamiento con creciente alarma. Los diseños de comunicación humanos robados se habían almacenado en la instalación más segura del espacio Ethereum. Sin embargo, de alguna manera, los humanos habían accedido a los datos y se habían marchado sin activar ni una sola alarma. Las implicaciones eran aterradoras para una especie que dependía de tecnología superior para su beneficio. El almirante Krex del Imperio Zariano cometió el error fatal de creer que las revelaciones humanas se limitaban a pequeñas acciones defensivas. Su inteligencia militar reportó la destrucción de los incursores de la colmena y la infiltración en las instalaciones de Ateteran, pero descartó estos eventos como incidentes aislados. Los humanos podrían tener algunas armas ocultas, pero aún eran demasiado débiles para desafiar a una gran potencia galáctica. El almirante decidió poner a prueba la determinación humana, anunciando una nueva política de custodia protectora para las colonias humanas en el espacio celario. 12. Los asentamientos humanos serían ocupados por fuerzas teranas para garantizar su seguridad ante futuros ataques. El hecho de que estas colonias nunca hubieran solicitado protección y se hubieran opuesto activamente a la ocupación era irrelevante para la planificación militar ceterana. Las ocupaciones comenzaron al amanecer de la hora estándar galáctica, cuando las flotas ceteranas rodearon las colonias humanas y exigieron la rendición inmediata. Los colonos serían reubicados en instalaciones seguras donde pudieran estar debidamente protegidos de los peligros de la vida independiente. Sus instalaciones y equipos de investigación serían confiscados para evitar que cayeran en manos enemigas. El capitán Morrison observó cómo llegaban los informes de ocupación a su puesto diplomático y sintió desaparecer al último de sus pacientes. Los alienígenas no habían aprendido nada de las recientes demostraciones de capacidad humana. Todavía creían que los humanos aceptarían cualquier abuso en lugar de defenderse. Estaban a punto de descubrir cuán erróneas habían sido sus suposiciones. La almirante Hayes recibió la confirmación de que las 12 colonias humanas estaban bajo ocupación zariana y tomó la decisión que transformaría la política galáctica para siempre. Activó el sistema de comunicación que conectaba a todos los comandantes militares humanos en el espacio conocido y pronunció las palabras que pusieron fin a la era de bondad de la humanidad. «Ejecuten el protocolo Omega», dijo en voz baja. «Muéstrenles quiénes somos realmente». El mensaje llegó a las fuerzas humanas de toda la galaxia en cuestión de minutos. Los comandantes de la flota fantasma se prepararon para rebelarse en batallas que harían que las pesadillas alienígenas parecieran placenteras. Los equipos de fuerzas especiales activaron equipo que convertiría las ventajas alienígenas en debilidades fatales. La máscara que la humanidad había llevado durante 60 años estaba a punto de ser arrancada por completo. La galaxia estaba a punto de aprender que la bondad humana había sido una elección, no una limitación. Ahora descubrirían cómo eran los humanos cuando elegían ser algo completamente distinto. El final llegó un martes por la mañana, hora estándar galáctica,
cuando todas las principales instalaciones militares alienígenas perdieron repentinamente el contacto con sus estructuras de mando. Los ataques ocurrieron simultáneamente en 57 sistemas estelares, mientras naves de la flota fantasma se materializaban desde el espacio dimensional y atacaban con precisión quirúrgica. La galaxia descubrió en un instante que habían estado viviendo junto a un gigante dormido. La almirante Hayes se encontraba en el puente del Dreadnought. Retribución mientras se preparaba para transmitir el ultimátum de la humanidad al Consejo Galáctico. Tras ella, la flota de batalla terrestre reunida se extendía por el espacio en formaciones que eclipsaban cualquier cosa que los extraterrestres hubieran visto jamás. 15.000 naves de combate que habían permanecido ocultas durante décadas ahora se revelaban en todo su terrible esplendor. «Abre un canal con el primer consejo», ordenó la almirante Hayes a su oficial de comunicaciones. «Es hora de que la galaxia aprenda cómo son realmente los humanos cuando dejemos de fingir ser inofensivos». La transmisión llegó simultáneamente a todos los principales gobiernos alienígenas, a medida que la tecnología humana anulaba sus redes de comunicación con facilidad. Los líderes de toda la galaxia se encontraron observando al almirante Hayes entregar un mensaje que sería recordado como el momento en que todo cambió. «Durante 60 años, les ofrecimos nuestra amistad», dijo la almirante Hayes con una voz fría como el espacio profundo. «Compartimos nuestro conocimiento, salvamos a su gente y solo pedimos respeto a cambio. Eligieron ver la amabilidad como debilidad y la generosidad como estupidez. Te equivocaste en todo». Las pantallas holográficas detrás del almirante Hayes mostraban el verdadero alcance de las capacidades militares humanas, armas capaces de esterilizar mundos, sistemas defensivos que hacían inexpugnable el espacio humano, y flotas que superaban las fuerzas combinadas de todas las demás potencias galácticas. Los alienígenas se dieron cuenta demasiado tarde de que habían estado conviviendo con criaturas que podrían haber conquistado la galaxia en cualquier momento. El almirante Krex recibió la transmisión a bordo de su nave insignia mientras se preparaba para inspeccionar las colonias humanas recién ocupadas. La primera reacción de Hua fue de incredulidad, seguida de ira, ante lo que consideró un elaborado engaño humano. La especie que había pasado años explotando no podía poseer una superioridad militar tan abrumadora. «Preparen la flota para un ataque inmediato a la Tierra». El almirante Krex ordenó a sus subordinados. «Aplastaremos a estos humanos advenedizos y mostraremos a la galaxia lo que le sucede a las especies que amenazan al imperio cealario». La armada ceteriana, que se reunió en respuesta al ultimátum del almirante Hayes, fue la mayor fuerza militar jamás reunida en la historia galáctica. 2000 naves de guerra, incluyendo los enormes emperadores Dreadnought, Rod, se formaron en formación de ataque. Y mientras el almirante Krex se preparaba para enseñarle a la humanidad una lección sobre cómo desafiar a sus superiores, la flota saltó al sistema solar, esperando encontrar la Tierra, defendida por la misma pequeña fuerza de naves de exploración que había sido visible durante décadas. En cambio, emergieron del hiperespacio directamente a una trampa que llevaba 60 años preparándose. Las plataformas de defensa ocultas por todo el sistema solar se activaron a medida que la flota fantasma se materializaba alrededor de la formación enemiga como espíritus vengativos. El capitán Danny Walsh comandaba el acorazado humano. Venganza desde su posición en el centro de la red defensiva de la Tierra. Había esperado toda su carrera este momento en el que la humanidad finalmente mostraría a la galaxia su verdadera fuerza. La flota celterana era impresionante para los estándares alienígenas, pero patéticamente inadecuada comparada con la ingeniería humana. «Todas las estaciones informan que están listas para el combate», anunció Danny por la red de comunicación de la flota. «La prioridad del objetivo es la destrucción completa de las fuerzas enemigas. No les muestren piedad porque ellos no la mostraron a los hijos del descanso de Haven». La batalla duró exactamente 14 minutos desde el primer disparo hasta la rendición final celterana. Las armas humanas atravesaron los escudos alienígenas como si fueran de papel. Mientras que el fuego de respuesta cealtano no logró penetrar ni siquiera los sistemas defensivos humanos más ligeros. El almirante Krex vio cómo su poderosa armada se convertía en escombros flotantes mientras las bajas humanas se mantenían en cero. El emperador Rod explotó en un brillante destello de luz visible desde la superficie de la Tierra. Como el almirante Krex aprendió demasiado tarde, la paciencia humana nunca debería haber sido confundida con debilidad. Su última transmisión antes de la destrucción de la nave fue una sola palabra de incredulidad que quedaría registrada en los archivos históricos. Como resultado del fin de la supremacía militar zariana, la noticia de la batalla del sistema de almas llegó al Consejo Galáctico en cuestión de horas, al convocarse sesiones de emergencia para abordar la crisis. La reina Mzach H intentó reunir a las potencias alienígenas restantes para un asalto coordinado al espacio humano,
pero sus llamados a la unidad cayeron en oídos sordos cuando otras especies se dieron cuenta de la inutilidad de luchar contra una fuerza tan abrumadora. El alto consejero Beltar estudió los informes tácticos con creciente horror a medida que se hacía evidente el verdadero alcance de las capacidades humanas. La República Ateterana poseía una de las tecnologías más avanzadas de la galaxia. Sin embargo, sus armas serían inútiles contra las defensas humanas. La especie a la que habían estado engañando y manipulando durante décadas podría destruirlo sin esfuerzo. «No estamos luchando contra los humanos», susurró Beltar a sus compañeros del Consejo. «Estamos a merced de una especie que eligió ser amable cuando podría haber sido conquistadora desde el principio». La comprensión se extendió por toda la galaxia a medida que los gobiernos alienígenas se apresuraban a evitar la ira de la humanidad. Los acuerdos comerciales que habían favorecido considerablemente los intereses alienígenas se reescribieron apresuradamente a favor de la Tierra. La tecnología humana robada fue devuelta junto con enormes compensaciones. Especies que habían pasado décadas explotando la generosidad humana descubrieron repentinamente la religión y comenzaron a predicar las virtudes de la cooperación interespecies. ¡Qué calor! El capitán Morrison se encontró en la inusual situación de recibir disculpas del mismo alienígena. Funcionarios que habían desestimado sus esfuerzos diplomáticos durante años. El sustituto del almirante Krex ofreció devolver todas las colonias humanas ocupadas junto con importantes concesiones territoriales como pago por los crímenes celarianos contra la humanidad. La DRA. Park recibió una comunicación de emergencia de la reina Mines Act personalmente, solicitando asistencia médica inmediata para los mundos Colmena que sufrían la plaga que ella había curado años atrás. El colectivo Colmena ofreció pagar cualquier precio por la experiencia médica humana, incluyendo acceso total a sus depósitos minerales más valiosos. El ingeniero Sam Collins fue contactado por funcionarios etéreos que querían licenciar tecnología humana para uso legítimo. El alto consejero Beltar ofreció compartir toda la investigación de Ethereum a cambio de acceso continuo a las innovaciones humanas. La especie que había construido su economía robando descubrimientos humanos de repente quiso convertirse en clientes. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue un escenario de pánico apenas controlado mientras los líderes alienígenas intentaban evitar convertirse en el próximo objetivo de la acción militar humana. La cámara que una vez resonó con risas a costa de los humanos ahora se llenó de desesperadas súplicas de clemencia y perdón. El almirante Hayes asistió a la sesión como nuevo representante militar de la Tierra y observó cómo los líderes alienígenas competían por ofrecer las condiciones más generosas para mantener las relaciones pacíficas. La misma especie que había rechazado los esfuerzos diplomáticos humanos ahora estaba pendiente de cada palabra, con la esperanza de evitar el destino que había corrido la flota cealariana. La humanidad no busca la conquista ni la venganza, anunció el almirante Hayes a los delegados reunidos. Queremos lo mismo que siempre hemos deseado: respeto por nuestra gente y un trato justo en los asuntos galácticos. Nos encontrarán generosos en la victoria, así como pacientes en la paz. El nuevo orden galáctico que surgió de la revelación de la humanidad se construyó sobre el respeto mutuo en lugar de la explotación. Las colonias humanas que habían sido ocupadas fueron devueltas con disculpas y compensación. La tecnología robada fue devuelta a sus legítimos dueños con el pago de intereses. Los acuerdos comerciales se reescribieron para reflejar el verdadero valor de la humanidad como socios en lugar de sirvientes. La mente reina Zach emitió una disculpa formal por la masacre del resto de Haven y se ofreció a pagar reparaciones a las familias de las víctimas. El colectivo Colmena se comprometió a no volver a atacar asentamientos humanos y solicitó permiso para establecer relaciones diplomáticas basadas en la igualdad, en lugar de la superioridad. La República Ateterana devolvió toda la tecnología de comunicación robada junto con las ganancias obtenidas de su venta ilegal. El alto consejero Beltar entregó personalmente la compensación a la doctora Foster y solicitó su ayuda para desarrollar nuevas innovaciones mediante una colaboración legítima. El capitán Wright se encontró al mando de operaciones de rescate que fueron recibidas con benevolencia por las agradecidas poblaciones alienígenas. Los trabajadores humanitarios ya no eran tratados como ingenuos benefactores, sino como representantes de una especie poderosa que elegía ayudar a los demás. A pesar de tener la fuerza para simplemente tomar lo que querían, la galaxia aprendió a apreciar la bondad humana. Comprendieron que provenía de una posición de fuerza, no de debilidad. Las especies que habían visto la Tierra como una fuente de recursos gratuitos descubrieron que la colaboración con la humanidad ofrece beneficios mucho mayores que la simple explotación. Años después, los historiadores marcarían la batalla del sistema de almas como el momento en que la humanidad ocupó el lugar que le correspondía entre las grandes potencias de la galaxia. La era de la bondad humana no había terminado, pero nunca más se confundiría con vulnerabilidad o ingenuidad.
La almirante Hayes concluyó su último discurso ante el Consejo Galáctico con palabras que quedarían grabadas en monumentos por todo el espacio humano. Les ofrecimos paz como iguales, y ustedes eligieron tratarnos como inferiores. De hoy en adelante, recordarán que la mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestra bondad, sino nuestra decisión de ser amables cuando teníamos el poder de serlo. La galaxia nunca volvería a burlarse de la bondad de la Tierra porque finalmente lo entendieron.